los aplicados en nuestras vidas. Los nombres de Dios, hermano, que Él revela en su palabra, tienen un mensaje que Él quiere darnos a conocer, y una vez que Él nos dé a conocer sus nombres, pues entonces nuestra vida va a ser más firme, más fuerte, porque lo vamos a conocer de mejor forma. E incluso cuando Él esté presente en nuestras vidas, en las diferentes etapas que llegamos a vivir, lo vamos a reconocer, vamos a reconocerlo y vamos a poder ver cómo Él está a nuestro lado. La Biblia dice que Dios es espíritu, ¿verdad? Y como Él es un espíritu, entonces no se ve en lo material, pero lo vemos por medio de las obras que Él hace. Entonces, en cada uno de los nombres que venimos desarrollando a través de la serie, estamos aprendiendo una manifestación, y en cada una de esas manifestaciones siempre pasa algo en nuestras vidas. Entonces, cuando pasa ese algo en nuestras vidas, ahí es donde Dios, de acuerdo a lo que pase, Él se va a manifestar. Entonces Dios, hermanos, Él está con nosotros. La promesa de Él es que Él estaría con nosotros todos los días, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. Entonces el Señor está con nosotros, esa es una realidad. Pero la verdad de las cosas es que a veces, por la limitación que hay en nuestra mente y en nuestra conciencia, llegamos a veces a perdernos nosotros de la idea de que Él está con nosotros, y nos sentimos solos porque no vemos nada. Entonces hay quienes llegan al punto de desesperación, y más si estamos en una situación apremiante y queremos una respuesta de parte de Dios, pues y el Señor nos está llevando hasta la máxima resistencia en nuestra vida, en esa área de nuestra vida, templando nuestra vida, pasándonos por en medio del fuego. Entonces llega un momento donde algunos no aguantan la prueba, ¿verdad? Y al no aguantar la prueba, era posible que Dios estaba a punto de manifestarse, y entonces uno se doblega y ya no logramos pasar esa prueba, y no logramos poder recibir la bendición de parte de Dios que Él tenía por manifestarse en esa ocasión. Entonces vamos a estar viendo otro de los nombres de Dios que dio a conocer, y este es Yahvé Ro, que es Jehová es mi pastor. Yahvé Ro, este nombre Dios lo reveló en el Salmo 21, en el Salmo 23, perdón. Y aquí vamos a aprender algo muy interesante, hermanos. Ustedes saben que todos los hombres en la tierra, todos sin excepción, hombres y mujeres, somos seres imperfectos, ¿verdad? El hecho de que nosotros seamos seres imperfectos no quiere decir que pues entonces, como somos imperfectos, pues tenemos excusas para poder hacer y deshacer, no, sino sí es algo que nada más tenemos que tener bien en cuenta. Entonces cada uno de nosotros nos estamos esforzando cada día por parecernos más y más a Dios, y cuando hablo de nosotros estoy hablando de toda la iglesia. Entonces y en cada una de los diferentes nombres en los cuales Dios se manifiesta, Él es perfecto en esos nombres, y sus manifestaciones van a ser perfectas, porque Él es el único que tiene la capacidad para no cometer errores. Por ejemplo, en todo lo que hemos venido viendo en relación a los nombres de Dios, nos damos cuenta que cuando Él lleva a cabo una manifestación de esa, la obra que va a hacer, la semana pasada estábamos viendo acerca de Jehová Shalom, que es Jehová es mi paz, y nos damos cuenta cómo cuando Él comienza a manifestarse en medio de una situación donde necesitamos experimentar la paz, es una paz que se experimenta. El apóstol Pablo decía que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no la podemos encontrar, no está a nuestro alcance solamente cuando vamos con el Señor. Pero vuelvo a lo mismo, incluso hay ocasiones en las cuales la gente está inquieta y desea experimentar esa paz, y pareciera ser que no la logra experimentar. Entonces Dios tiene sus momentos, tiene sus formas, tiene su tiempo. La Biblia habla de que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo, tiene su hora, y entonces Él se hace manifiesto cuando Él quiere. Y a través de este nombre de Dios, de Jehová es mi pastor, vamos a aprender nosotros a ver lo que es un pastor perfecto, ¿ok? Hablando directamente de nuestro Padre Celestial. Esto es lo que vamos a ver en relación a lo que Él quiere que nosotros conozcamos. Si bien es cierto que Dios
ha establecido, por ejemplo, los diferentes ministerios, y dentro de los diferentes ministerios Él menciona el apostolado, los profetas, evangelistas, pastores, maestros. Ninguno de estos ministerios puede cumplirse a perfección o a cabalidad, como en el caso del cumplimiento de las manifestaciones que nuestro Dios lleva a cabo para nosotros los seres humanos. Entonces, es bueno que nosotros podamos conocer a nuestro Dios acerca de este nombre que Él revela, para que de esa manera nos demos cuenta, hermano, que verdaderamente Él sí es un pastor perfecto que incluso viene a convertirse en el pastor de los pastores. Terrenalmente hablando, hermanos, no existe el título de pastor de pastores más que dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces no han escuchado ustedes que dicen, un pastor dice, yo soy el pastor de aquellos pastores? Eso no existe, ese ministerio en la Biblia no existe. Sí, solo el pastor de los pastores es Cristo Jesús. Eso nos lo enseña, por ejemplo, 1 de Pedro 5:4, porque estos son términos que muchas veces escuchamos. Yo me acuerdo hace años cuando estaba en mi preparación practicando ya lo que era el pastorado, pero como laico, todavía no había sido ordenado. Me acuerdo que en alguna ocasión le dije al pastor que me estaba preparando para la ordenación, le dije, ¿usted es mi pastor? Me dijo, no, mira, no te equivoques, no existen, humanamente hablando, pastor de pastores. Entonces, hay diferentes rangos dentro de lo que es la autoridad que Dios delega sobre los hombres, pero el pastor de los pastores es Cristo Jesús. Amén. Y en 1 de Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El príncipe es el primero, el principal, ¿sí? El primario, el primordial de los pastores. Entonces, y te lo digo porque, por ejemplo, en el caso incluso de nosotros los pastores que tenemos la encomienda de parte de Dios, nosotros aprendemos a conocer a Dios también como nuestro pastor, porque por lo mismo de que uno no tiene quien lo pastoree, pues uno aprende a buscar el pastoreo de parte del pastor de los pastores. Y es muy bueno que nosotros, por ejemplo, en este caso yo como pastor, mi deber como ministro de Dios, como predicador, es predicarles el mensaje de Cristo a ustedes, para que igual que yo tengo que buscar de Dios, ustedes sepan que también tienen que buscar de Dios. Y bueno, en este caso el Señor establece el pastoreo, como en el caso de los ministerios, para poder llevar a cabo la entrega del mensaje el que quiere darnos. Pero el pastor de pastores, el pastor por excelencia, por encima de este nombre, es nuestro Dios, hermano. Amén. Él es nuestro pastor, y por eso es importantísimo que nosotros podamos conocerlo a Él como nuestro pastor, porque puede llegar el momento incluso donde yo te desilusione, donde no nada más yo, no estoy hablando en general con todos los pastores. ¿Por qué? Porque a veces la gente espera más de uno, incluso de Dios, que de Dios mismo, y ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado. Esto no es una defensa, pero es bueno que tú lo sepas. ¿Por qué? Porque va a haber ocasiones en las cuales incluso Dios puede llegar a permitir que ciertas cosas pasen en nuestra vida, y porque nosotros estamos poniendo nuestros ojos, ¿sí?, y nuestra esperanza en el pastor terrenal, y estamos quitando nuestros ojos del pastor de pastores. Amén. Entonces todos nosotros como seres humanos tenemos acceso directo al pastor de pastores, que esa es la grande bendición, hermano. Ese es el mensaje de Dios que vamos a aprender hoy, que Él es el pastor por excelencia. En Él no vamos a tener ninguna desilusión, no vamos a tener ninguna necesidad, incluso no vamos a tener ninguna carencia de ningún tipo, porque el pastor de pastores, que es Él, nos va a guiar y nos guía de diferente manera, como lo vamos a aprender en un momento. Entonces, Jeremías capítulo 17 versículo 5. Jeremías capítulo 17 versículo 5. Ahora, para nosotros los pastores, nuestro estándar alcanzar en relación a la función que tenemos, claro, es el pastor de pastores. O sea, nosotros tenemos que ir buscando cada día parecernos más a Él,
pero de igual manera, como en nuestro proceso de querer ser mejores hijos de Dios, todos nosotros, nos damos cuenta que hay cosas las cuales todavía no las logramos, ¿verdad? Y esto es algo que es en general. Todos y cada uno de nosotros, como hijos de Dios, hay cosas que todavía necesitamos seguir cambiando, seguir mejorando. Y bueno, el pastor tiene sus ojos puestos en el pastor de pastores, y nosotros aprendemos a través del pastor de pastores, que es Cristo, para poder llevar a cabo un mejor papel. Pero vuelvo a repetirte, el pastor de pastores es Jesucristo. Amén. Entonces, Jeremías 17:5, esto nada más te lo quiero dar como un anticipo para que te des cuenta que tenemos que poner toda nuestra confianza en nuestro pastor principal, que es Jesús. Jeremías 17:5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Ahora me gustaría tocarte un poquito acerca de esto, hermano, porque también por el otro lado está aquella situación en la cual llega un momento donde el corazón del hombre llega a perder el respeto hacia los ministerios, ¿no? En este caso hacia las personas que Dios pone como pastor, en este caso a mí como pastor. Entonces llega el momento donde dice: no, pues tú no eres mi pastor, yo tengo mi pastor de pastores. Pero Dios es un Dios de orden. Entonces dice la Biblia que Él mismo constituye, ¿verdad?, algunos apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Jesucristo es el que Él establece, Él es el que pone las personas. Entonces las personas que somos puestas por Él, pues vamos a ver el respaldo detrás de Dios a través de la obra que se va haciendo, por medio de lo que va pasando y el servicio o la vocación que se manifiesta en uno, ¿no? Por medio del don de enseñanza, por medio, pues precisamente dice, desarrollando como un pastor. Entonces el hecho de que vayamos viendo esto no quiere decir, pues entonces hacer a un lado lo que Dios hace a través de los hombres, en este caso por medio de los ministerios aquí en la tierra. Este pasaje se ha tomado precisamente para a veces atacar incluso lo que es los ministerios que son puestos por medio de Dios, y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Y lo que sí dice aquí es que la persona que confía en el hombre, pero confianza en un sentido de que, lo que les decía hace rato, que esperemos más de los hombres que de Dios mismo, ¿sí? Que esperemos y que estemos, que tengamos más esperanza en el hombre que en Dios mismo. Que llegue el momento donde nuestro afecto, nuestra esperanza, nuestras expectativas sean más hacia el hombre y quitemos los ojos de Dios. A esa confianza se refiere, no confianza entre nosotros mismos de, por ejemplo, préstame $5, no, porque la Biblia dice que maldito el varón que confía en el hombre. Yo no confío, no debo de confiar en nadie. No se refiere a ese tipo de confianza, se refiere a esa confianza de apoyarse más en un hombre que en Dios mismo, esperando que el hombre sea el que lo va a ayudar o a sacar adelante de sus necesidades. A eso se refiere. Maldito el varón que confía en el hombre, y dice, y pone carne por su brazo. O sea que su fuerza está en un hombre, y su corazón, ¿qué dice?, se aparta de Jehová. Y luego ahí viene la consecuencia, ¿no? Dice, será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero ahí viene lo contrario: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces el mensaje que Dios nos encarga a nosotros los pastores es hablarles de Cristo, hermano, es hablarles de Dios. ¿Para qué? Para que la gente que escuche siga a Cristo Jesús y no siga al hombre, no siga en este caso al pastor, sino siga al pastor de pastores. Uno solamente es, como quien dice, el medio que Dios usa para comunicar su mensaje, y Dios lo que quiere es que nosotros le conozcamos a Él, ¿verdad? Le conozcamos a Él y podamos esperar en Él. Vamos a estar aprendiendo varias cosas que Cristo hace, o nuestro Dios revela a través del nombre de Jehová es mi pastor. Entonces en el Salmo 23, ahora sí entramos para poder ir a ver. Vamos a ver varias cosas que el pastor, que es nuestro Dios por excelencia, Salmo 23 hace con nosotros, hermano, y tenemos que aprender a ser obedientes a nuestro pastor de pastores. Amén. Cuando la Biblia habla acerca de nosotros los pastores, también le encomienda a la gente obedecer a los pastores, ¿verdad? Entonces es parte de lo que Dios habla. Pero ahorita voy a enfocarme
quiero salirme yo del escenario, solamente quiero presentar el mensaje de Dios y que nosotros podamos conocer a Dios por medio de este nombre que Él dio a conocer, y que nosotros sepamos que aunque, por ejemplo, yo como pastor de la iglesia llegara a morir, ustedes tienen un pastor, ¿sí? Un pastor que es el pastor de todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Entonces hay un pastor que en él podemos encontrar cualquier necesidad que tengamos. Y el salmista David, hermanos, ¿cuántos han leído alguna ocasión un poco acerca de la vida de David, del rey David? Era un muchacho joven, desde muy joven él se dedicaba a cuidar las ovejas de su papá. Entonces, de hecho, cuando Dios destituyó a Saúl, que fue el primer rey en Israel, Saúl se portó muy mal, empezó de rebelde, no quiso obedecer la palabra de Dios. Y entonces llegó un momento donde Jehová habla con Samuel y le dice: me pesa mucho haber puesto a Saúl como rey, se ha vuelto en pos de mí, no ha obedecido la palabra que yo le mandé. Y entonces le da instrucciones de que lo va a quitar, que lo va a remover del trono. Y entonces le dice Jehová a Samuel: ya he buscado un hombre conforme a mi corazón, he encontrado, ya me he provisto de un hombre que es conforme a mi corazón, él sí va a ser obediente, él va a hacer todo lo que yo le diga. Y entonces le dice a Samuel: prepara tu cuerno para irlo a ungir, vete a la casa de Isaí, que era el papá de este David. Y llega para allá Samuel, y entonces cuando lo ven que llega a ese lugar, pues comienza se reúne con su papá de David, con Isaí, y le dice: mándame a traer a todos tus hijos porque voy a comer con ustedes esta noche. Y entonces ya están todos sus hijos ahí, faltaba solamente David. Y Samuel, como había ungido a Saúl, Saúl dicen que era un hombre alto, sobrepasaba a todo el pueblo de Israel en estatura y bien parecido, y de repente vio a uno de los hijos de Isaí, que era creo que era Eliab, y dice que cuando lo vio, la Biblia no dice eso, pero era muy similar a Saúl. Y entonces cuando David lo vio, cuando Saúl lo vio, él pensó, dijo: seguramente delante de mí está el ungido de Jehová. Pero ya Jehová le habla, le dice: no mires a su parecer ni lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Y Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de él, pero Jehová mira el corazón. Y entonces David todavía no llegaba y le pregunta a su papá: ¿y ellos son todos tus hijos? Y dice: falta el menor. ¿Y dónde está? Dice: allá está cuidando las ovejas. Y dice: mándalo a traer. Pero ahí vemos varias cosas, ¿no? Que como David era un hombre prácticamente que no era muy tomado en cuenta en su familia. Posiblemente hubo algunas experiencias no gratas a la hora de su nacimiento, es posible, porque en uno de los salmos él habla acerca de eso, dice que en pecado lo concibió su madre, y él muestra algunas cosas que llegó a tener, y se ve en esa escena, ¿no? Porque se ve que había una situación como de separación dentro de la misma familia, porque cuando Samuel llega para allá y le dice: manda a traer a todos tus hijos, pareciera ser como que su padre no lo tomaba en cuenta, como que para él era algo indiferente, para él no era parte, prácticamente parecía que no era parte de la familia. Pero ya cuando Samuel le dice: mándalo a traer, y entonces allá la Biblia nos revela que cuando lo mandaron a llamar, él estaba con las ovejas, detrás de las ovejas de su padre, estaba ahí pastoreando. Eso era parte de lo que él se dedicaba. Él era prácticamente un pastor de ovejas, de animales, y en esa experiencia que él llegó a tener, él llegó a escribir muchos de los salmos que encontramos en la palabra de Dios, y muchos de esos salmos fueron experiencias personales, la mayoría de ellos. Y entonces en ellos uno ve reflejado lo que David llegó a experimentar, en este caso, de lo que vamos a aprender. Dios se le dio a conocer a él en ese nombre, Jehová, que es el nombre que se le da a conocer aquí, Yahvé Ro, que es Jehová es mi pastor. Entonces cuando él escribió este salmo, hermanos, capítulo 23, cuando él lo escribió, no crean que lo escribió así como al azar, sino que él se dio cuenta que todas estas cosas que él deja aquí escritas, inspirado por Dios, eran cosas que él había experimentado. Entonces eran experiencias que posteriormente él escribía, porque eran testimonios que él estaba recibiendo. Entonces todos los salmos, cuando tú te sientas mal,
léelos. Los salmos se considera como un bálsamo para el alma, porque a través de él encontramos oraciones expresadas de vivencias o testimonios que llegaron a pasar diferentes hombres. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo el Salmo 27, y ese salmo porque Dios me lo dio en un momento muy difícil de mi vida y se quedó bien impregnado en mi corazón, y desde entonces lo he traído bien registrado en mi corazón, y se vuelve una realidad en nuestras vidas. Se vuelve una realidad incluso cuando lo recitamos, lo vivimos, lo hacemos nuestro, lo encarnamos en nuestro corazón, porque la palabra de Dios, como está viva, se va encarnando en nuestro ser, en nuestro corazón, de tal manera que llega un momento donde de verdad la creemos y la declaramos con convicción, y vemos el efecto al declararla con convicción. Se sabe en ese Salmo 27, ¿verdad? Léanlo en su casa, es un salmo muy bonito que habla de la protección de Dios. Y ese salmo, hermanos, David se lo llegó a escribir al Señor en momentos cuando se vio rodeado de ejércitos, vio como los ejércitos que lo rodeaban, Dios mismo los destruía. Y entonces eso es lo que él expresa a través de ese salmo. Nada más para que vean un poquito el versículo 1 del capítulo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. Y cuando él dice aquí, ¿de quién temeré? Es una forma de pregunta, hermano. ¿De quién temeré? Si como la respuesta de él era dentro de su corazón, de nadie. Si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Sí? O sea que él no tenía ni temor de nada, ni nadie lo atemorizaba. Y luego sigue escribiendo: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y esas son puras afirmaciones. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Todo esto son afirmaciones, no son cosas al azar, ni es una confesión positiva. Son cosas, bueno, por supuesto que es una confesión positiva, pero son experiencias vividas en el caso de David. Entonces, cuando él escribe el Salmo 23, hermano, no lo escribe al azar, sino lo escribe porque es de la manera en cómo Dios se le reveló en muchas ocasiones. Y te garantizo que a ti y a mí se nos ha revelado en muchas ocasiones a través de lo que vamos a ver aquí, de las diferentes maneras en cómo Él se revela como el pastor, y hemos pasado desapercibidos. Y tenemos que ser más cuidadosos en todo eso, hermano, porque muchas veces Dios está en medio de nosotros, en medio de nuestros hogares, en nuestro trabajo, en la calle. Está en nosotros manifestándose y pasamos desapercibido, no nos damos cuenta. Y eso pues tiene mucho que ver la influencia del mundo. Empezamos a perder empezamos a perder la capacidad de impresionarnos de las cosas que Dios hace. Por ejemplo, quizá los que hemos llegado a pasar en momentos difíciles por escasez, y donde no teníamos nada dentro de la casa y teníamos mucha necesidad, y cuando veíamos la provisión, ahí inmediatamente, ay, gracias, Señor. Pero hoy sigue pasando lo mismo, pero ya nos hemos acostumbrado a estarlo recibiendo, y entonces ya no le damos gracias de la misma manera como le dábamos antes, cuando teníamos esa necesidad bien apremiante. Pero diariamente el Señor se manifiesta en nosotros, y cuando Él dice, el salmista David escribe este salmo, el 23, y dice él: Jehová es mi pastor. Fíjate cómo lo hace propio su pastor, y es lo mismo para ti y para mí, ¿verdad? Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor. Y esto es una forma, hermano, de apropiarse de Dios, y no tiene nada que ver con egoísmo, simplemente que así es como él se sentía. Es como el hijo que ve a su padre y se siente orgulloso de su padre o su madre, y la ve y le dice: ella es mi mamá, él es mi papá, y lo dice con tanta alegría. ¿Por qué? Porque sabe que él es su padre, ella es su madre, y es algo que le pertenece, ¿verdad? Por derecho. Cuando entonces David escribe este salmo y dice: Jehová es mi pastor. Esto es algo, hermano, que tú y yo tenemos que entender para tener una convicción fuerte de que no estamos solos. No estamos solos, tenemos un pastor las 24 horas del día, hermano. Las 24 horas del día tenemos un pastor personal que está al cuidado de nosotros. Entender esa parte, hermano, de verdad, nunca te vas a sentir solo, ¿sí? Y no vas a tener ganas a lo mejor que ni te hable el pastor. Yo, como pastor, es que Dios enseña de tantas maneras
Me acuerdo que cuando yo comencé a caminar al Señor, tenía una situación en la cual, donde yo estaba, pues el pastor era un pastor de medio tiempo, y muchas veces les he platicado ese testimonio. Había veces que pues uno quería compartir con él y no había tiempo, realmente no había tiempo. Y varias veces yo me daba cuenta de que cuando tenía la intención de hablar ciertas cosas con él, como que no se interesaba mucho por lo que pasaba, ¿no? No lo entiendo, porque realmente no era una persona que trabajaba de lleno en el ministerio. Debería de tener tiempo, porque cuando se trabaja ya de lleno en el ministerio y pues Dios le empieza a demandar más o le da más responsabilidades, es un poco diferente. Pero cuando es poca gente y cuando de alguna manera está uno solamente para un lugar, no lo entiendo, porque hay más tiempo para poder pasar con la gente. Y me acuerdo que en medio de toda esa situación, pues de repente yo me daba cuenta, era lo que yo percibía, como que no había mucho interés y tenía poco tiempo, no tenía mucho conocimiento de la escritura. Pero en medio de esa situación yo sentía tristeza, porque yo quería, por la misma carencia que llegué a tener a lo mejor de la figura paterna. Entonces cuando yo llegué ahí, y carencia también a lo mejor de afecto, porque a veces llega uno a Cristo y pues quizá tuvo necesidad de afecto, a lo mejor no tuvo carencia paterna, carencias de diferente tipo. Entonces llega uno y uno viene buscando inconscientemente a veces todo eso dentro de la congregación, ¿no? Y yo me di cuenta de eso, y el Señor comenzó pues me sentía yo un poco triste, y les confieso, sí hubo un momento en el cual en mi tristeza, un poquito sensible, lloré y le dije a Dios: Señor, pues es que cada vez que le quiero platicar algo veo que me ignora, ¿no? Porque así pasaba. Entonces Dios me habló en esa ocasión. Estaba yo un poco triste y Dios me habló y me dijo él: ¿qué no te has dado cuenta que al que quiero que le platiques tus cosas es a mí? Así Dios me dijo, hermano. Y entonces yo me quedé pensando y le dije: perdóname, Señor, porque en el deseo de que alguien me escuche, estoy volteando mi rostro de ti y estoy buscando en el hombre lo que yo puedo hacer contigo. Y sabes que mi relación no cambió con él, pero sí cambió con Dios, porque entonces de ahí en adelante pude entender que Dios sí está muy interesado en escucharnos, hermano. Está muy interesado. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes, ocultas, que no conoces. Pídeme. Hasta hoy no han pedido. Todo lo que pidan en mi nombre creyendo, yo lo haré. Habló muchas ocasiones sobre la necesidad de orar y no desmayar, y pone ejemplos de una viuda insistente ahí detrás de un juez malvado, injusto, que no temía a Dios ni al hombre. Ahí estaba diario con aquel juez: hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Hasta que llegó un momento donde Jesucristo pone esa ilustración y dice que el juez llegó el momento donde dijo: le voy a hacer justicia, no vaya a ser que me agote la paciencia. Y le hace justicia, pero muestra una manera de dirigirse muy intensa, muy insistente. El otro ejemplo de que dice que un amigo va a medianoche a la casa del amigo y le toca la puerta: dice, préstame unos cuantos panes porque acaba de llegar un amigo de viaje, no tengo nada que darle de comer. Y el otro le contesta de adentro, le dice: oye, ya estoy durmiendo, están mis hijos en cama, no me estés molestando. Pero el otro sigue insistiendo ahí, toque y toque la puerta, ¿verdad? Toque y toque. Y entonces dice la palabra: se va a levantar, dice, no porque los tenga que dar, sino por su insistencia, por su importunidad, por su terquedad que tiene. Entonces esto para Dios, hermano, es un agrado el escucharnos continuamente. Cuando el salmista entonces David decía: Jehová es mi pastor, él lo tenía bien registrado aquí en su corazón. Él es nuestro pastor, hermano. Él es nuestro pastor. Y la siguiente parte es una afirmación. No es algo que, si Jehová es tu pastor, tal vez nada te va a faltar. Fíjate la afirmación que revela a través de este salmo. Este salmo contiene muchas perlas, hermano, que si tú y yo las vamos desglosando y las vamos extrayendo, son de mucha bendición para nuestras vidas. Entonces, cuando el salmista escribió esto, dice: Jehová es mi pastor. Y luego, ¿qué dice? Nada me faltará. ¿Qué significa nada? Pues nada, dice, nada me faltará. Porque en Dios, hermano, cuando Él está pastoreándonos, nada nos falta. Cuando nos pastorea el hombre, sí nos va a faltar mucho, hermano. Sí nos va a faltar mucho. Pero cuando Dios es el que nos está pastoreando, Él cubre toda la expectativa de nosotros, porque Él es omnipotente.
¿Qué significa eso? Todo lo puede. Es omnipresente. ¿Qué significa eso? Está en todo lugar. Y es omnisciente. ¿Qué significa eso? Todo lo sabe, ¿verdad? Mira, el pastor, terrenalmente hablando, ni es omnipotente, o sea, uno no puede todo. Yo recuerdo hace años cuando la iglesia comenzó, había como unas 5 familias solamente, y 3 de ellas estaban con unas necesidades bien tremendas, bien tremendas. Y entonces yo estaba así medio triste, y Señor, pero es que no hay manera de cómo poderles ayudar. Mira, la hermana fulana está padeciendo de esta manera y tiene esta necesidad, el hermano tiene esto y este otro hermano tiene esto, y no hay forma de poderles ayudar. Yo estaba triste porque a veces uno quisiera poder tener el poder para ayudar a toda la gente, pero yo me sentía así frustrado, y yo le dije a Dios, es que yo no soy pastor, así le dije. Y entonces estaba orando y Dios me preguntó, ¿de quién es el ministerio? Le dije, pues es tuyo. Y dijo, ¿quién es el que bendice a la gente? Le digo, pues tú. Y dice, ¿y entonces tú por qué te preocupas? Tú ponte a orar y yo los voy a bendecir. Eso fue lo que Dios me mostró. Eso vino a traer mucha descarga de mi alma, porque a veces uno, hermano, quisiera, pero realmente no podemos. Mas sin embargo, Dios sí puede. Él sí es todopoderoso, hermano. Dios todo lo puede. Entonces cuando el salmista David decía, y nada me faltará, ¿sabes por qué? Porque él conocía bien a Dios. Él sabía que Dios es todopoderoso, hermano. Y tanto era su conocimiento que tenía de Dios, que él sabía que era todopoderoso, que era omnipresente y que era omnisciente. Él sabía, conocía todos estos atributos de Dios, que son los atributos más elevados que encontramos de parte de nuestro Dios, que no se encuentran en nadie ni en nada, solamente en Dios. Dios es el único todopoderoso, es el único omnisciente y es el único omnipresente. Dios está en todo lugar. Imagínate nada más que de repente tengas una necesidad y tienes que hablar en este caso conmigo, y por alguna razón el teléfono no se puede contestar. No es que no se pueda contestar, pero no hay manera de comunicación. Vas a permitir entonces que te empieces a sumergir, y es que me tiene que contestar. ¿Y qué va a pasar? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces Dios sí está presente en todo momento. Él es omnipresente. Donde quiera que tú estés, Dios va a estar ahí contigo, hermano. Entonces lo que el salmista David revela de parte de Dios, hablándolo, diciendo directamente, Jehová es mi pastor, nada me faltará, realmente es una afirmación, hermano, que él conocía que donde quiera que él anduviera, Dios andaba con él. Cosa que tú y yo también deberíamos de entender, hermano. Dios está con nosotros donde quiera que andemos. Aunque tú y yo nos portemos mal, sabe que ahí está Dios viéndonos, hermano. ¿Por qué? Porque, número 1, porque Él vive en nosotros. Y número 2, porque somos sus hijos. Y como Él es omnisciente y es omnipresente, en todo lugar Él está. El salmista David, por ejemplo, en el Salmo 139, que es otro de los salmos, yo creo que lo conocen. Él fue el mismo que escribió 139. Dice él, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Y fíjate, has entendido desde lejos, ¿qué? Mis pensamientos. Sí, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos, ¿qué dice? Te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay nada donde Dios no esté, hermano. Y como Él sí conoce nuestras necesidades,
no nos va a faltar nada. Fíjate cómo a través de la oración, capítulo 6 de Mateo, fíjate esto, hermanos, déjame ver, capítulo 6, versículo 7. Entonces, es posible que la persona que ha entendido que Jehová es su pastor, nada le falta, hermano. ¿Es posible eso? Es una pregunta. Sí es posible. Sí es posible. Porque Dios tiene un cuidado bien especial de aquellos que confiamos en Él, hermano. Tiene un cuidado bien especial. Él no va a permitir que nada nos falte. Los que buscamos a Dios y le buscamos de veras, no va a permitir que nada nos falte. ¿Por qué? Porque lo afirma. Capítulo 6, versículo 7 dice: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Y ayúdenme a leer qué dice: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Te das cuenta? Él ya sabe. El apóstol Pablo, cuando estaba en la cárcel en Roma y escribió la carta a los filipenses, hermano, una de las cosas que le dice a los hermanos de la iglesia de Filipos, miren, vamos a la carta de Filipenses, ¿cómo les habla? Que nuestro Dios suplirá, 4:19, algunas cuantas cosas de lo que nos faltan. ¿Sí dice eso, hermanos? Filipenses. Ahora, si ustedes se pueden a leer todo el capítulo 4, bueno, pues más bien toda la carta, esta la escribió el apóstol Pablo desde la cárcel, hermano. Desde la cárcel la escribió él. Y en la cárcel estaba pasando hambre, estaba abandonado, estaba muy mal, triste, porque lo estaban tratando de oprimir. Había ahí algunas personas que estaban predicando a Cristo por envidia, otros por contender, otros por vanagloria, otros de buena voluntad, pero estaba de alguna manera pasando en un momento muy agradable cuando está escribiendo esta carta. En el capítulo 4, versículo 10, por ejemplo, miren aquí, dice él: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin haber revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces, esto es parte de lo que él empieza a manifestar ahí, toda su necesidad. Pero en el versículo 19, fíjate lo que le dice a los hermanos de allá de la ciudad de Filipo, de la iglesia de Filipo. Les dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, cuando el salmista David decía: mi Jehová es mi pastor y nada me faltará, hermano, de verdad es que sí es posible, cuando tú y yo entendemos que Jehová es nuestro pastor, que nada nos falte. Sí es posible, pero te lo vuelvo a repetir, cuando Dios se da a revelar o se da a conocer a través de estos nombres, es que Él quiere que nosotros aprendamos a depender de Él, hermano, que aprendamos a depender de Él en totalidad, y que sepamos que toda la provisión que Él va a mandar, o que todo lo que viene como una provisión a nuestra vida, viene de parte de Él, y que nosotros aprendamos a darle gracias. Así tengamos escasez, tengamos abundancia, siempre siendo agradecidos con Dios, porque Él se está mostrando a nuestras vidas, proveyendo para toda necesidad. Entonces, cuando el salmista decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará, era una afirmación. Nada nos falta, hermano. Sí, Él no desampara a los que le conocen, hermano. Es una de las cosas que Él nos deja ver en su palabra. Ahorita el hermano creo que estaba leyendo un salmo, o lo leyeron allá en Denver. Miren, vamos a ver a los salmos. Este salmo que se me vino a la mente, déjame ver, capítulo 145, versículo 15, si fue el que leyó el hermano ahorita. Dice: los ojos de todos esperan en ti. ¿Y qué dice? Y tú les das comida a su tiempo. Abres tu mano
y colmas de bendición a todo ser viviente. Jehová, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan, ¿cómo? De veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. ¿Sí? Dios, hermano, tiene un cuidado bien especial de nuestras vidas. Como nuestro pastor, estando en él y nosotros teniendo noción de eso, ser conscientes de eso, nada nos va a faltar, hermano. Otra de las cosas que vemos, el versículo 2 del capítulo 23 de los Salmos. Entonces, Jehová es mi pastor. Esto siempre grábatelo, hermano. Jehová es mi pastor. Por supuesto, siempre con el respeto que ustedes se merecen. Igual yo demando ese respeto como pastor de la iglesia, ¿verdad? Pero entendamos, tenemos un pastor perfecto que es Dios, hermano, y que incluso yo tengo necesidad de él al igual que ustedes. Entonces mi deber como pastor es darles el mensaje del pastor de los pastores, porque él es al que nosotros los pastores vamos guiando a la grey a que le conozcan, no a que nos conozcan a nosotros, sino a que veamos cómo en él podemos encontrar todas las necesidades que nosotros tenemos. Es el deber del pastor, dar a conocer a Jesucristo, en este caso como el pastor de los pastores. Juan el Bautista, cuando andaba profetizando, traía muchos discípulos detrás de él, hermano, pero llegó un momento donde después de que Cristo ya viene, él venía abriendo el camino a Jesús, y dice, llegó un momento donde él dijo, yo tengo que menguar para que él crezca. Sí, en otras palabras, tengo que desaparecer para que Cristo sea el que sea exaltado. Sí, porque la gente llegó a un momento donde iban detrás de él, había mucho seguidor de él, pero él sabía que el mensaje que él le habían mandado a dar hasta ese momento de su vida ya se había cumplido. Ya se había cumplido, ya había venido el Mesías prometido, ya había entrado en acción. Ahora era necesario hacerse un lado, se hizo un lado. Bueno, pasó lo que ya sabemos, le cortaron la cabeza, pero acabó su ministerio bien, cumplió. El profeta Isaías profetizó de él como 700 años atrás: voz que clama en el desierto, preparar el camino a Jehová. Entonces acabó su ministerio, pero él era bien consciente de que el que tiene que ser exaltado es Dios, Jesucristo, hermano. Y cada pastor de los que predicamos dentro de las iglesias, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, tiene que estar consciente de que al que se predica es a Jesucristo, y al que se le debe de enseñar a la gente es a Jesucristo. Entonces Jesucristo, hermano, Jehová es nuestro pastor. Y en el Nuevo Testamento se vuelve a presentar Jesús como el buen pastor, hermano. Entonces no hay ninguna diferencia en Jehová o Jesucristo. Jesús es el buen pastor. Entonces, otra de las cosas que pasa con el hecho de nosotros conocer a este buen pastor que es nuestro Dios, fíjate el versículo 2. Si tú y yo caminamos con él, porque los que consideramos que Dios, Jehová es nuestro pastor o Jesús es nuestro pastor, pues hemos aprendido a escuchar su voz. Y si tú y yo seguimos la voz del buen pastor, entonces vamos a ir, él nos va a ir guiando de manera que no padezcamos tanto, hermano. Porque la gente que conoce al pastor pero no quiere oír la voz del pastor, batalla más, entran en zonas de peligro. ¿Sí? Una de las características que tenían, por ejemplo, los pastores, parte de sus responsabilidades es guiar al rebaño. A veces les agarraba la noche, o les agarra la noche en los lugares todavía donde se acostumbra, donde pastorean las ovejas, y entonces lo que hacen para poderlas proteger de los lobos es que las metían en cuevas, y entonces el pastor se ponía a la puerta. Por eso Cristo, cuando hablaba de que, miren, vean esta escena acá tantito en el libro de San Juan capítulo 10, versículo, déjame ver, versículo 6, versículo 7. Esta es la escena que te estoy presentando. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta, que dice, de las ovejas. Y tanto habla de esa puerta donde se ponían los pastores para cuidarlas de los depredadores,
como también para poderles dar la guianza, para poder hallar los pastos a los cuales los iban conduciendo. Y dice Jesús: todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, porque las ovejas, hermano, oyen la voz del pastor. Dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Y qué dice? Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Yo pongo mi vida por las ovejas, y también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Entonces, cuando Él dice mis ovejas me conocen, es que nosotros como hijos de Dios vamos aprendiendo a escuchar la voz de el pastor, que es su palabra, y comenzamos a dejarnos guiar. Y si tú y yo nos dejamos guiar por el buen pastor, hermano, que es el pastor de pastores, que nos va dando su guianza a través de la palabra, esto comienza a suceder. Capítulo 23, versículo 2, dice lo siguiente: en lugares de delicados pastos, ¿qué dice, hermano? Me hará descansar, ¿verdad? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Hay un reposo en el Señor, hermano. Cuando Él es nuestro pastor y nosotros hemos aprendido a afinar nuestro oído para poner atención y dejarnos guiar por el buen pastor, ¿sí? Cuando nosotros ya estamos afinando nuestro oído y decimos: yo tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto, cuando uno empieza a madurar y empieza a ver discernimiento entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y empezamos a caminar en lo que es de Dios, Él nos va a ir guiando a lugares de pastos delicados para hacernos descansar. Y luego dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Las ovejas son muy fáciles, hermano, de espantarse. De acuerdo a la naturaleza de ellas, son muy sensibles. Ellas escuchan, por ejemplo, las aguas que van siendo golpeadas con las rocas, y eso les espanta, las distrae, las dispersa incluso. Entonces el pastor tiene que tener mucho cuidado de que cuando las van guiando, no acercarse a lugares, porque ustedes saben, cuando las aguas vienen turbias o vienen muy precipitadas y vienen golpeando, hacen mucho ruido, y todo eso espanta a las ovejas. Y Dios, hermano, si vemos una de las características que tiene Dios, es que Él es nuestro reposo, ¿sí? Cuando Él dice: vengan a mí todos los que han trabajados y cargados, y yo los haré descansar, ¿sí? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces Él nos enseña que si nosotros ponemos atención como pastor, Él nos va a guiar a lugares de delicados pastos para estar en descanso, y no va a permitir que las cosas que en un momento dado de repente vienen a nosotros y nos vienen a intranquilizar o a inquietar, vengan sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pastor. El versículo 3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La manera en como Dios nos guía o nos guía por las sendas de justicia es la palabra, hermano. Capítulo 1 de los Salmos, que fue otro de los salmos que vemos aquí, versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, ¿sí? Siempre habrá caminos de bendición al caminar nosotros con Él. Versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara, hermano, o la vara y el callado, porque hay ovejas que en medio de
su falta de obediencia en lo natural, comienzan a meterse en lugares donde están en riesgo, donde entran en una situación de peligro de muerte. Entonces, pero aunque el salmista David llegó a entrar en esos lugares, en esos terrenos, terrenos de caminos de muerte, él aún en medio de eso, hermano, llegó a experimentar el cuidado que Dios tenía, la bendición que Dios tenía al sacarlo de esos lugares donde él mismo se llegaba a meter, así como pasa contigo y conmigo, que llega un momento donde sin cuidado nos metemos en problemas y pisamos terrenos que son peligrosos para nuestra vida por falta de escuchar la voz de Dios, pero aún vemos cómo Dios extiende su mano y muchas veces nos jala de ese lugar. El cayado, la forma que tenía que estar al tamaño de la mano del pastor, y si lo han visto, en un bordón como en forma de bastón, y tenía diferentes funciones. Uno de ellos, la parte de enfrente, para irle dando guianza a las ovejas, para irles dando guianza, dándoles, para irlas arreando, y la parte del cayado, que es la parte que hace curva, esa la usaban para cuando las ovejas se metían en un lugar donde no podían salir, y entonces con el gancho las agarraban y las comenzaban a sacar ahí. Por eso el salmista, cuando habla de cómo Jehová era su pastor, y decía él, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y entonces el cayado lo usaban para sacar esas ovejas que por su torpeza se habían ido a lugares donde quedaban en peligro de muerte. Porque aunque tú y yo estemos en peligro de muerte, hermano, Dios jamás nos va a abandonar. Y esa es una de las cosas que aprendemos en el camino de Dios. Y esto no es tanto que lleguemos a un punto de que nos volvamos cínicos, desvergonzados y digamos, al cabo Dios nos va a sacar de todos nuestros problemas. Pero la realidad de las cosas es que Dios siempre va a tener un cuidado de nosotros, aunque andemos en caminos, en valles de sombra de muerte. Él va a estar ahí. La palabra de Dios dice, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, hermano. Dios no puede negarse a sí mismo. Nos va a sacar y nos ha sacado. Estoy seguro que muchas veces nosotros hemos experimentado cómo Él nos saca de esos lugares donde nosotros mismos nos metimos, donde a lo mejor llega el momento donde ya estamos bien atorados ahí, ya estamos viendo las consecuencias, y avienta el cayado y nos saca de ese lugar. Y Dios es así. Cuando tú y yo lo conocemos como nuestro pastor, hermano, Él nos ama de verdad. Él tiene un cuidado bien especial de nosotros. Conocer a Dios, por ejemplo, en esta fase o en este nombre que Él revela de que Él es nuestro pastor, nos va a ayudar muchísimo, hermano, para tener una confianza hacia Él. Que aunque llegue el momento donde cometamos errores, nos desviemos del camino, saber que Él no nos va a abandonar, ni nos ha abandonado. Él va a estar con nosotros. Entonces hay momentos en los cuales hay ciertas consecuencias que llegamos a padecer. Otra de las cosas que pasa con los pastores, en alguna ocasión estaba escuchando de un pastor que cuando las ovejas, de repente hay unas que son muy rebeldes, entonces llega el momento donde no entienden, ya las metieron al redil, ya las trajeron, ya las pusieron nuevamente con la manada y siguen terqueando y siguen terqueando. Entonces lo que llegan a hacer ellos es que ellos intencionalmente les rompen una patita y entonces ya luego nada más se las vendan, y eso va a ayudar para que esa oveja vaya aprendiendo a obedecer cuando el pastor le está dando instrucciones. A veces Dios, hermano, va a traer tratos personales a nuestra vida porque es necesario, porque no entendemos y ya nos sacó de una y ya nos sacó de otra y de otra y de otra, no entendemos. Entonces va a tener que aplicar, sí, ya en este punto, su cayado, pero para poder a veces incluso infundir un poco de dolor. Hay gente, hermano, que parece ser que lo que le gusta es mucho la mala vida. En esta vida solamente hay dos formas de aprender, una o por la buena o por la mala. Y tú y yo decidimos cómo queremos aprender. Es importante poder aprender a escuchar la voz del pastor, hermano. Y estamos hablando del pastor de pastores, ¿ok? Es importante aprender a escuchar la voz del pastor, porque el pastor de pastores quiere lo mejor para nosotros. Él quiere guiarnos, Él no quiere que nos metamos en esos caminos. Y la vara también, aparte de que sirve para disciplinar, sí, que es un tipo de la palabra, también servía
para extraerlo, para poder apartar la lana de las ovejas, porque a veces se infectaban con ciertos insectos o ciertas plagas, y de esa manera la abrían y de esa forma sacaban aquellas plagas que se habían metido entre la lana y que estaban afectando o las estaban enfermando. Eso es parte de lo que hace la palabra, ¿sí? La palabra de Dios dice que la vara es para los necios, para las espaldas de los necios, dice, ¿verdad? Entonces a veces sentimos la palabra como si fuera vara detrás de nosotros, y lo que hace la vara es entonces limpiar para que esas ovejitas se mantengan sanas, sacarles todas esas plagas que a veces crecen o a veces agarraron de algún lugar, ¿sí? Y se comenzaron a contaminar. Jehová es mi pastor. Cuando el salmista entonces hablaba todo esto, hermano, es número uno porque él tenía la experiencia de lo que era un pastor. En algunas ocasiones lo vemos dándole testimonio, incluso aquella ocasión cuando iba a pelear con Goliat, ¿se acuerdan? Llega con Saúl, sus hermanos lo comienzan a criticar y le dicen: ¿Qué veniste a hacer? Nada más veniste para, como diciéndole, veniste nada más por soberbio, ¿qué estás haciendo aquí? Vete para la casa. Y entonces él se molesta y le dice a sus hermanos: ¿que no esto nada más es mero hablar? Y David estaba molesto porque estaba Goliat provocando a los ejércitos de Jehová, a todo ese ejército de su pueblo. Y entonces por allá llega y pide hablar con Saúl para poder pelear contra ese gigantón. Llega con Saúl y le dice: déjeme ir, Señor, yo voy. Y entonces Saúl le empieza a decir: no vas a poder, él ha sido entrenado desde su juventud, ese es su oficio, prácticamente es un asesino, no vas a poder, tú eres un muchacho. Y una de las cosas que David tenía como testimonio es lo que él hacía cuando él veía que los leones o los osos agarraban con el hocico alguna de las ovejas de su padre y se las querían llevar, y él salía corriendo detrás de ese oso o león, lo alcanzaba y dice que lo despedazaba, si no lo soltaba, los despedazaba. Tenía ese testimonio, y él sabía, cuando él hablaba del cuidado que Dios tenía, aunque anduviera en valles de sombra de muerte, él sabía que Dios lo iba a librar de la boca de los leones, lo iba a librar de cualquier enemigo que en un momento dado viniera a tratar de lastimarlo o de destruirlo. Cuando Jehová es nuestro pastor, hermano, hay mucha seguridad. Si vamos a sentirnos firmes, vamos a sentirnos como verdaderamente Él sí tiene un cuidado bien especial de nosotros. Entonces, Dios se manifiesta a través de los diferentes nombres, hermano, guiándonos, que es parte de lo que hace, proveyéndonos. Dios sí nos provee para toda necesidad. Él sí tiene una provisión para cada una de nuestras necesidades. Fíjate esto que dice en Oseas capítulo 4 versículo 16. Oseas 4:16. Casi voy terminando, nada más denme otra hora más. ¿Ya están? Dice este pasaje: porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Efraín es dado a ídolos, déjalo, su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron la vergüenza, el viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Y es una pregunta que hace a través del profeta Oseas. No sé si han leído todo el libro del profeta Oseas, pero el libro del profeta Oseas, hermano, es una profecía que él vivió en carne propia, y tomó una mujer, que esa es la escena que muestra ahí, que estaba entregada a la prostitución, y le dice Dios: tómate esa mujer, ten hijos con ella, y comienza a darle instrucción de cómo tenía que vivir con ella. Y luego Dios toma a esa mujer y a sus hijos y lo compara con su pueblo, pero lo compara de manera que el pueblo vea que aunque ellos se comportan de esa manera, de todas maneras Dios no los ha abandonado. Y aunque llegaba un momento donde ellos como pueblo de Dios decían que eran sus amantes los que le daban el trigo, el vino, los que los sostenían, Dios les decía: con todo esto yo los voy a seguir todavía cuidando. Porque muchas veces, hermano, aún tú y yo nos vamos en contra de Dios, no hacemos las cosas bien y nos damos cuenta del cuidado tan especial que tiene Dios de nosotros.
y nos sentimos ahí cabizbajo, nos sentimos desanimados, sentimos que a lo mejor ya no deberíamos de seguir adelante, pero viene nuevamente aquella parte de infundirnos aliento y seguirnos animando para seguir caminando. Sigue adelante. Escuchamos la voz del Espíritu Santo, cómo insiste para que tú y yo no nos quedemos ahí tirados, y cómo Él comienza a guiarnos otra vez, dándonos fuerza, multiplicando la fuerza al que no tiene. Dice la palabra de Dios que Él multiplica la fuerza al que no tiene nada. ¿Cuántas veces no ha pasado en nuestras vidas que ya quiere uno aventar todo y llega el aliento de Dios, nos comienza a infundir aliento, nos vuelve a fortalecer, nos vuelve a parar, y otra vez volvemos a caminar y nos damos cuenta que el pastor de pastores sigue haciendo su trabajo con nosotros hasta el día de hoy, hermano? Y lo va a seguir haciendo porque Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor. Entonces tiene un cuidado bien especial, hermano, bien meticuloso de cada una de las cosas que pasan con nosotros. Él sí nos conoce bien. Los pastores, terrenalmente hablando, desconocemos muchas cosas de la gente, hermano, pero Dios sí nos conoce a cabalidad. Él sabe cuáles son nuestras verdaderas necesidades. A veces, por ejemplo, muchas veces oramos delante de Dios: Señor, dame esto, dame aquello, y puede ser que le estemos pidiendo y esa no sea nuestra necesidad verdadera. Y entonces Dios lo que dice: primero te voy a dar esto porque yo sí conozco tu necesidad, necesito trabajar en esto primero. Y como Dios, hermano, no da gusto sino da o provee nuestras necesidades, entonces a veces no recibimos lo que estamos pidiendo porque no estamos pidiendo bien. Pero de que tiene un cuidado de nosotros, y que tú y yo lo tenemos que reconocer, tiene un cuidado muy especial de nuestras vidas. Dios, hermano, Jehová es nuestro pastor, y estando con Él nada nos va a faltar. En todo momento, hermano, en cualquier momento de tu vida que te sientes sola, solo, sabe que tenemos a un pastor a nuestro lado, hermano. 24 horas al día. Me llama la atención, voy terminando, Jonathan, me llama la atención como en alguna ocasión esta hermana, espero que sea hermana, Yuri, dando su testimonio, decían que ella traía con ella un pastor que andaba viajando por donde ella viajaba, y la función de ese pastor pues era estarla ministrando continuamente, ¿no? Para que ella pudiera tener cierta fortaleza espiritual. Pero fíjense nada más la ironía, ¿no? Teniendo un pastor 24 horas al día, más bien al pastor de pastores 24 horas al día, tener que pagarle a alguien para que sea pues un pastor asalariado, como dice aquí. Estoy seguro que si no le pagara, pues cómo iba a andar con ella. Pero esos son los pastores asalariados. Pero ella tenía su pastor, el cual pues le pagaba. Entonces hay gente, hermano, que quita sus ojos del pastor de pastores y lo pone en diferentes personas. Tú y yo no nos atrevamos a hacer eso, hermano. Tenemos un pastor perfecto, un pastor que sí se preocupa por nosotros, hermano. A veces tú puedes llegar a un punto de decir: no, pues el pastor ni se preocupa por nosotros, y muchas veces no es así. Solamente Dios sabe lo que hace en el corazón de los pastores, y a veces la gente puede pensar de esa manera: no, es que pues no me llamó. Y luego, porque si dice, tú tienes una comunión directa con Dios, ¿de verdad necesitas una llamada de un hombre para poder levantarte? No, a veces son buenas, no son malas, nos animan, pero las llamadas que tú y yo necesitamos son las de Dios, hermano. Esas son las que deberíamos de anhelar, ¿sí? Que no te llamó el pastor, pues agarra la palabra y llámale tú al Señor, háblale. Dice la palabra: el que llama se le va a responder. Si la persona que busca va a hallar. Tenemos un pastor, hermano, que está con nosotros las 24 horas 24 horas del día, los 7 días de la semana. Capítulo 123 de los Salmos. Y sabes, por cierto, hermano, nuestro Dios no duerme, ¿eh? No tiene necesidad de dormir, y Él no se cansa. Salmo 100, ¿qué te dije? Salmo 100, déjame ver, ¿o es el 21? Sí, 21, hermanos.
Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿De quién viene el socorro, hermano? Que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Él es el buen pastor, hermano. Donde quiera que tú y yo andamos, Él va guiando nuestras vidas, va guiándonos. Y si nos vamos a desviar, ahí viene y habla, tratando de meter nuevamente al camino, para que no nos sigamos descarriando, ni a la derecha ni a la izquierda. Por eso es bueno, hermano, que aprendamos a conocer cada día más y más al buen pastor, porque entre más lo conocemos, pues más escuchamos su voz cuando nos grita: hey, cuidado, no hagas esto, no hagas eso, no te vayas por ahí, ten cuidado, no estés haciendo eso. Y entonces empezamos a escuchar y dice: sí, Señor, ¿verdad? Porque a veces uno puede, aquí como pastor, ya hablándote realmente, puede uno hablar y hablar y hablar, pero cuando viene la voz del pastor de pastores, hermano, esa sí nos hace entender, y de mejor manera. Ponte de pie, por favor, hermano.